man que te vuelve loca. Se fue según que te baja la nota. Prueba esta nota. You know, who's this? That's right. It's me. El man que te vuelve loca. Ahora ese Juan que te baja la nota. Prueba esta nota y explota. Tai. ¿Cómo así? Fácil. Prueba esta nota y explota. It's lit. That's right. Prueba esta nota y explota. L-A-L-O. I'm the king of the nerd. No sé nada, yo soy Jon Snow. Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow, bro. Esa carita Cersei te la compro. You know, it's lit. Estoy que te muerdo, tú estás hot dog. Esa carita sexy te la compro. It's sane, it's lit. Tú me encanta más que el chocolate. Estás pasada, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Que te tengo ganas. Tropical Mind. ¿Sabes quién soy yo? The one and only. El man que te vuelve loca. Se fue según que te baja la nota. Prueba esta nota. You know, who's this? It's me. El man que te vuelve loca. Ahora ese Juan que te baja la nota. Prueba esta nota y explota. Tai. ¿Cómo así? Fácil. Prueba esta nota y explota. It's lit. That's right. Prueba esta nota y explota. El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega.
Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Feliz noche, Colombia. Bienvenidos a este espacio de domingo a jueves, desde las 10 de la noche hasta la medianoche, donde hablamos de estos temas de misterio, temas paranormales que nos apasionan, temas que nos ponen a pensar, que nos cuestionan. Desde muy pequeños, ¿no? Desde que vemos películas de extraterrestres, desde que somos conscientes de pronto de lo que es una misa, desde que se empieza a hablar del tema de las brujas, que es un tema que uno lo habla, o en mi época pasaba en el colegio, ¿no? Ay, usted, venga, venga, le leemos la mano, ay, hay alguien que lee las cartas. A eso me refiero. Ya más adultos empezamos a cuestionarnos bastante, ¿no? Y muchas veces pasa cuando nos suceden cosas buenas o malas, que cuestionamos el por qué nos pasan. Una mala racha, una mala suerte, o muchas veces viene a nuestra cabeza Dios, y cuando aparece Dios, aparece el diablo. Pero muchas veces ni siquiera nombramos al diablo, muchas veces maldecimos a Dios. Si usted se pone a pensar, cuando usted es creyente y le salen mal las cosas, usted no le echa la culpa al diablo, le echa la culpa muchas veces a Dios, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Una vez en un entierro estaba presente, falleció un amigo mío y el papá maldecía a Dios, ¿no? Que por qué se había llevado a su hijo, si el orden de la vida es, ¿no? Pues los papás fallecer primero y luego los hijos. Cuando a usted le pasa algo, usted dice, ay, Dios mío, no me ayudaste en el examen, en la enfermedad, en el amor. Pero uno muy pocas veces no, o tal vez nunca uno oye a alguien decir, maldita sea diablo. ¿Dónde está el diablo? Y es el tema del que vamos a hablar esta noche. El diablo. ¿Existe el diablo? Claro, desde pequeño, y pongo el ejemplo, lo hemos visto. ¿En dónde? En las series animadas, cuando ustedes ven que de pronto aparecía en el hombro un angelito y en el otro hombro un diablito. Y en algunas religiones también se habla del diablo en un hombro y de Dios en el otro hombro. Entonces, desde pequeños, ¿no? En los dibujos, los niños empezamos a ver al diablo como el malo, ¿no? Y con la cola, los cachitos, su trinche. Y ya cuando ya siendo adultos decimos, ¿será que este sujeto existe? Otros describen al diablo en las pesadillas. Otros describen al diablo cuando lo han visto. Sí, ustedes han oído acá historias de personas que llaman a decir, tripa, se me apareció el demonio. Y uno dice, ¿el demonio? ¿Y cómo era? Y dicen, un hombre de traje oscuro, sombrero, se me apareció en mi habitación. También otros hablan de haber conocido al diablo en los famosos pactos con el diablo. Ustedes han oído eso, de venderle el alma al diablo. En el campo se habla muchísimo del diablo. Este sujeto, creo que en todas las ciudades, pueblos de nuestro país existe la historia del diablo en una discoteca. Ese hombre apuesto. Lo describen físicamente como el ser ideal y conquista a la mujer que él quiera y se aparece, pero las asusta es cuando ellas miran a sus pies y ven las patas de cabra. Esa historia es muy común. El diablo está por todas partes, diría uno, en lo comercial, ¿no? En lo comercial, desde un equipo de fútbol en nuestro país como el América de Cali, que tiene su diablito con su trinche, su cola y sus cachos. En los videojuegos, en las series, hoy vemos series que aquí hemos recomendado, por ejemplo hay una muy buena en Netflix, Lucifer, y es una serie de comedia, pero toca muy bien el tema del diablo, cómo Lucifer está en el planeta. Películas, todo el tiempo estamos hablando de películas que tocan el tema del diablo, de los demonios. Por ejemplo, aquí les recomiendo una para los amantes del terror. Llegó a cine una historia paranormal que desafía la ciencia. Un demonio ha existido desde que el hombre aprendió a soñar. Te paraliza antes de aniquilarte. Inspirada en hechos reales. Llega Pesadilla Siniestra. Recuerda, hagas lo que hagas, nunca cierres los ojos.
Pesadilla Siniestra en cines, septiembre 27. Mire, por ejemplo, lo que les decía. Hoy el diablo comercialmente está todo el tiempo, ¿no? Pero ahora, ¿existe realmente? ¿Existe el diablo? Quiero que usted en esta noche lo piense. Ustedes son muy pilos los oyentes de este programa y sé que han leído, han consultado, han tenido su propia experiencia. Para todos aquellos que quieran hacer su aporte, en Facebook lo pueden hacer en nuestro grupo oficial que se llama El Cartel Paranormal. En Facebook, El Cartel Paranormal. En Twitter con el numeral de esta noche, El Diablo en el Cartel. Y en Instagram también en nuestra cuenta oficial, @el libro del cartel. Esa es la pregunta que le haré esta noche a cada uno de los invitados que va a empezar a saludar ya mismo. Edwin Robles, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, mi querido Tripón. Un saludo a todos los que están en la mesa de trabajo y también un saludo a ustedes, queridos amigos, que se unen esta noche a un muy buen debate acerca del diablo. Para los que no lo han oído, Robles, no lo conocen, en Sí, unos señor. pocos segundos, ¿quién es usted? Yo soy parapsicólogo investigador, trabajo con todo tipo de fenómenos, los cuales de alguna manera todavía no tienen una explicación coherente, pero el misterio siempre me ha atrapado desde muy niño. Aparte de eso, he sido estudiante o fui estudiante de historia y una de las facetas que siempre he manejado es también la de docente, la cual pues hasta la actualidad he ejercido. Muy bien, gracias por estar acá, Edwin Robles. Esteban Cruz, ¿cómo me le va? Señor Daniel Tres Palacios y todos los que nos escuchan en cualquier lugar de Colombia a esta hora, en una noche domingo, muy buenas noches. Llegó corriendo, viene de su programa de televisión, ¿no? Sí, vengo de mi programa de televisión, tengo el maquillaje corrido, me vine con el mismo sombrero que tenía puesto, mejor dicho, nada, aquí estamos. Esteban, para los que no lo conocen. Bueno, yo simplemente siempre me han gustado estos temas, estudiarlos, por eso estudié antropología, me gradué en la Universidad Nacional de Colombia, después estudié una maestría en historia en la Universidad Javeriana, tengo un doctorado en historia del arte en la Universidad de Salamanca de España y pues nada, el resto es solo humildad, también me gusta comer guayaba y me gusta también tomar a veces limonada de cereza. Muy bien. Bueno, padre Ángel Carreño, bienvenido al cartel, ¿cómo me le va? Muy bien, Daniel, y a todos los panelistas y a los oyentes, un saludo de parte de la Congregación Sacerdotal Internacional, en cabeza de Monseñor Andrés Tirado, sacerdote, psicoterapeuta, y pues también me encanta investigar la parte paranormal y pues a través de nuestra experiencia en liberación y exorcismos con Monseñor, pues acompañando y aprendiendo todos los días de cada persona que llega a nuestras vidas en esos procesos. Qué bueno tenerlo esta noche aquí, padre, muchas gracias. Pastor Miguel Fino, bienvenido a La Mega, ¿cómo me le va? Daniel, es una gran bendición poder estar esta noche aquí en este programa con esta mesa de trabajo tan especial y debatir un tema tan importante que es esto del asunto del diablo. ¿Qué le comento? Cristiano hace 20 años, sirvo al Señor hace 18 en el ministerio, estudié teología en el Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia y en medio de servirle al Señor algunas experiencias también con este asunto de la oscuridad. Pastor, en un minutico me gustaría, para los que están oyendo el cartel paranormal, cuando uno dice pastor, ¿qué es un pastor? Un pastor es un líder espiritual que más que vocación es llamado por Dios. Tal vez en la vida nunca pensé yo nunca estar en esto. Fui una persona que siempre me opuse a todo lo que era evangelio, pero llegó el día en que Dios tocó mi corazón y sin pensarlo me metí en este rollo tan bonito que es la escritura, y cuando seguí avanzando sentí el llamado de Dios directamente para servirle. Desde ese mismo momento, más allá de cualquier convicción, más allá de cualquier cosa, la experiencia empezó a hacer de mí una persona diferente, y no solamente una persona diferente, sino alguien que podía de pronto ser determinante también en ayudar a otras personas. Es un pastor, una persona que ayuda a otras personas. Perfecto, muchas gracias, eso quería explicarles porque más de uno siempre oye, no, el término pastor, me dice, venga, y de verdad no sé qué es un pastor. Muchas gracias, Pastor Miguel Fino, por estar acá. No, es un placer estar acá. Teóloga, periodista, Yarley García, ¿cómo me le va? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, así que un saludo para todos y para mi queridísimo Pastor Miguel Fino, que tiene una gran experiencia, Daniel Tres Palacios, en hacer liberaciones. Qué bueno, Yarley, ya lo dije, pues creo Sí, teóloga, periodista, y esta noche está aquí presente para también dar su opinión. Bueno, pues ahí les presento la mesa de trabajo, 5 invitados,
seguramente con opiniones diferentes. Y de eso se trata, porque si invitáramos a todos los que piensan lo mismo, pues no existiría el debate. Y la idea es esta, y quiero ser claro, no espero que ustedes después de este programa digan, no, me transformé, no, yo aquí no le vendo absolutamente nada, simplemente lo invito a que escuche, respete cada opinión, y no pienso cambiar su forma de pensar. Si usted cree que existe el diablo o no, seguramente después del programa va a seguir pensando en esto, y es totalmente respetable, pero es bueno también oír diferentes opiniones, y en cualquier tema es buenísimo cuando uno oye de un lado, del otro. Y si le da de pronto hoy, así usted no crea en el diablo, decir, oiga, qué buen libro el que recomendaron, donde sustentan muy bien la existencia del diablo, voy a leerlo, magnífico. Entonces, bienvenidos al Cartel Paranormal en esta noche, a todos los que se conectan del país. Les recuerdo, sus comentarios, sus opiniones las pueden dejar en redes sociales con el numeral El Diablo en el Cartel. Bueno, empecemos. Le voy a dar, para que entiendan cómo es esto, funciona más o menos un tiempo de unos 10 minutos a 15 minutos, por mucho. De pronto alguien dice, lo que yo tengo que decir lo voy a decir en 2 minutos. Bueno, respetable también. Si nos queda tiempo, abriré las líneas para sus opiniones. Pero quiero arrancar entonces por el centro de la mesa, por el padre Ángel Carreño, que lo tengo al frente. Igual todos van a hablar. Y le repito, alguien de la mesa de trabajo, si quiere, hey padre, tengo una pregunta para usted respecto a lo que acaba de decir, es válido. Padre Ángel Carreño, ¿el diablo existe? ¿Sí, no y por qué? En la experiencia personal sí existe. Ha sido pues fruto de acompañamiento espiritual a muchas personas y de experiencias personales que pues en lo paranormal sería inexplicable, dentro de algunos sueños y experiencias que han venido sucediendo a lo largo de estos años, en la que pues Monseñor en mi caso es la persona como que me facilita entrar a estudiar más profundamente en la parte de demonología y pues dentro del contexto de la Iglesia Católica, y pues ya contextualizando un poco más, entramos a verificar, digamos, con referencias antiguas de los indicios de donde de esta entidad se le nombra y surge, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento una primera experiencia que se menciona es con Job, a la que se hace referencia que se presenta un demonio con el que él se enfrenta, y este demonio se le atribuye una función, una potestad, que es prestar o hacer tentaciones. Ese es el contexto específico, y en ese aspecto personalmente, por eso digo, existe, porque todo el tiempo estamos enfrentados a diversas situaciones donde nos vemos tentados como seres humanos, independientemente de la espiritualidad, independientemente de la creencia o no creencia en una espiritualidad o en un ser superior, en el ateísmo mismo. Sencillamente veo que hay una serie de fuerzas espirituales que tienen poder sobre nosotros, como decía Pablo, y nosotros estamos expuestos permanentemente a tomar decisiones y hacer elecciones en nuestra vida frente a esas situaciones en que Él, en sus múltiples manifestaciones, se expresa. Es decir, si mi tentación o mi tendencia más sensible es hacia la sexualidad o hacia la debilidad de lo que llamaríamos todo lo relativo a sexualidad, pues por ahí voy a estar tentado por el diablo permanentemente, porque es mi debilidad. Si es en la ambición del dinero, o sea, cada persona en su propia vida va a estar expuesta a esta entidad desde esa experiencia. No necesariamente implica una manifestación maléfica, negativa, dolorosa, más muchas veces la persona sufre psicológicamente, emocionalmente, y está siendo enfrentada por esta entidad permanentemente. Entonces, desde esa perspectiva es mi experiencia personal, donde puedo afirmar que acompañando personas y en situaciones personales mías me he visto enfrentándolo, y pues en algunos casos venciendo, en otras pues uno está todo el tiempo como a prueba, y permanentemente hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, la fuerza para estar
con la suficiente firmeza y saber decir sí o decir no. Cuando, como decía Jesús, que tú sí seas sí, que tú no seas no, y no estar uno como en la mitad, jugando a los tibios, ¿sí? Porque ahí podemos estar exponiéndonos y obviamente se va a ver manifestado, expresado en nuestros momentos de la vida, en dificultades económicas, dificultades en las relaciones. Si soy muy soberbio, si no sé hablar con las personas, pues me va a tentar por ese lado, de vivir la soledad, de vivir, o mi tendencia, por ejemplo, es ser conquistador y entonces no puedo ser fiel a mi pareja. Entonces, cada persona, o sea, no es que cada mujer que mire sea el diablo, no, es que voy a estar sujeto o voy a estar expuesto a que me dejo tentar por una energía a nivel sexual en la que el objeto o el estímulo va a ser esta mujer o esta persona que me atrae. Y ahí es donde voy a estar flaqueando o estar en prueba permanentemente hasta que llegue un momento de poder ser una persona íntegra y saber decir, no, estoy con mi esposa y es solo con ella, y a las demás mujeres las podré mirar, pero podré aprender a manejar el deseo, que es a través de lo cual puedo expresar que esta entidad me trata de poseer, ¿sí? En un momento dado. Entonces, desde mi perspectiva es precisamente eso, esa entidad. Hablándolo otra vez de Job, es decir, dice que se enfrentó, pero también se enfrentó a Dios. Y en esta perspectiva lo llevo también al momento de la cruz, donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí hay unos diálogos teológicos donde nosotros podemos mirar a cuál Dios le estaba hablando Jesús. Es decir, nosotros como hombres a veces podemos plantear y hacemos un Dios a nuestra medida. Hacemos un Dios, el Dios que me facilita, el Dios que, con un poco la mentalidad de los pueblos antiguos, un poco infantil del Dios destructor que acaba con el vecino, el Dios justiciero, y eso habla de una mentalidad y una espiritualidad también que está en crecimiento, está en desarrollo. Y a veces nos pasa eso mismo, que estamos en una situación tan difícil que nos sentimos crucificados y sentimos como que Dios nos abandona. No, Dios nunca nos va a abandonar, ¿sí? Pero tal vez ese Dios, esa idea de ese Dios que yo tengo más pequeña, que debería hacer lo que yo quiero, ese sí me abandona. En ese sí me he abandonado yo también y me he alejado de Dios, ¿sí? Y en esos aspectos donde entran estas entidades a jugar un poco en nuestra mente, desde la parte psíquica, desde la parte psicológica, desde lo emocional. Porque pues en ese contexto, como psicoterapeuta, también veo eso mucho en las personas, que se enfrentan a demonios, ¿sí? La soledad, el miedo, la inseguridad, la injusticia, la infidelidad, ¿sí? Padre Ángel Carreño, aquí viendo las redes sociales, muchos quieren entender algo. Usted dice, ve al diablo como una entidad, pero esta entidad tiene un físico para que, digamos, usted como padre lo pueda describir y decir, claro, el diablo existe y es así, o es qué. Bueno, por eso decía, el diablo tiene, o sea, en el otro equivalente están los ángeles, que es como la contrapostura. Los ángeles les atribuimos generalmente nombres, potestades, coros, dominaciones, o sea, y en la parte demoníaca igual, también hay unos órdenes atribuidos, pero el diablo sería la palabra genérica con la que definimos una entidad demoníaca, ¿sí? O maléfica, es básicamente como el término genérico, y entonces en ese aspecto pues puede tomar. Pero entonces centrémonos acá en el diablo, ¿cuál sería el superior de ellos? En ese caso sería, pues, inicialmente era Lucifer, pero pasó a ser Satanás. Por eso. Entonces, para ser más claro, ese Satanás o Lucifer del que hoy estamos hablando, de ese que muchos dicen, él es el diablo. Si lo pusiéramos en una balanza, en un lado está Dios y aquí está el diablo. ¿Ese diablo tiene un físico? Pues en el contexto del cristianismo, claro, porque él tenía una entidad como ángel, que era Lucifer, o sea, portador de la luz. ¿Y físicamente cómo es? Pues era un ángel. Al pasar al otro estado, pues su condición de ángel se va a ver afectada. ¿Usted ha visto al diablo?
Pues literalmente no. No lo he visto. No. Ok, estoy sacando todas las preguntas de redes sociales y acá hay otra. Padre, usted dice que, y ponía el ejemplo de la infidelidad, por ejemplo. Cuando uno comete esos actos, entonces es como obra del diablo, ¿cierto? No. ¿El diablo es el que nos induce a hacer eso? No. Ahí está la cuestión. Es para entender un poco mejor eso. Exacto. Nosotros tenemos una cualidad que Dios nos dio que se llama libre albedrío, o sea, la libertad de elegir lo que quieres hacer. Sí, correcto. Nuestro desarrollo psicológico y emocional a lo largo de la vida, lo que evidenciamos es que hay personas adultas que tienen carencias infantiles o adolescentes que no están resueltas. ¿Y qué sucede? Pues de esas carencias, desde el punto de vista espiritual, yo afirmo que se valen estas entidades para ponerle a la persona la tentación Por eso. o la situación en la cual la persona, si la persona lo toma desde un punto de vista de crecimiento personal, pues dice, me la están poniendo otra vez. Y yo puedo, frente a esta situación que es recurrente, a lo que hacer quiero una elección por distinta. Eso, el diablo tienta. Uh-huh. Es lo que usted quiere explicar. El diablo lo tienta a uno de pronto Sí. a hacer el mal y ya el ser humano es el que decide si hacerlo o no. Si el ser humano decide hacerlo, entonces, digamos, el diablo ahí fue el ganador, porque tentó y el ser humano eligió hacer el mal. Pues es un poco la competencia que nosotros hablamos entre cielo e infierno, ¿no? Exacto. ¿Quién gana más adeptos allá o ganamos nosotros más adeptos para el otro Hay para lado? entender algo entonces, si existe esa batalla Dios-diablo y a veces gana el diablo. La guerra espiritual, claro. Y le gana a Dios. No, a Dios no. Porque nosotros estamos en el plano, o sea, nosotros estamos en medio de esos dos planos. Como seres humanos estamos entre lo divino y lo por eso, pero y lo es que demoníaco. quiero entender y que los oyentes entiendan. Usted habla del diablo, digamos, de pronto una tentación, la que nos pone en nuestro camino. Uh-huh. Y uno elige, ¿cierto? Cuando uno elige ese camino del mal y logra que las cosas le salgan bien haciendo el mal, ya lo voy a explicar un ejemplo, ahí el ganador fue el diablo, ¿cierto? Eso es lo que quiero entender. Si lo viéramos como que Dios y Él están en un lugar esperando cuánta gente llega allá y acá, pues entre más gente llegue al infierno, pues está, digamos, suma puntos. Suma puntos, por eso. Entonces sí existe una lucha entre el diablo y Dios, y en esas batallas a veces puede ganar el diablo, es la pregunta concreta. ¿Existe la batalla entre el diablo y Dios? No. ¿Y el diablo Yo puede ganar? ahí tomo una frase que, Uh-huh. que no mencionaba Facundo Cabral, donde dice que el maestro nunca compite. Uh-huh. ¿Sí? En este caso el maestro eterno, el perfecto, es Dios. No ¿Sí? compite. No, porque Él es el maestro. Es como decir, por ejemplo, yo quiero ser futbolista, como James. Yo compito contra él. James es James. Yo no voy a poder vencer a James. ¿Sí? Él es el maestro. Yo soy el que trataría de competir con él. ¿Sí? Si es en astrofísica, pues por ejemplo Stephen Hawking, yo trataría de competir contra él. Él es Stephen Hawking, Bueno, Dios- no puedo competir. Dios Entonces, no- en este pero caso, entonces- Dios es el creador. Por eso Dios no compite. ¿Quién quiso competir? Pero Dios ayuda. Si tú permites, claro. Porque es que está el libre albedrío. Aquí Si voy, aquí voy dice- con mi ejemplo, Ajá. que quiero que usted resuelva antes de darle paso a la palabra a alguien. Alguien sale a la calle a hacer el mal, ¿cierto? Que para él es el bien, porque necesita matar a una persona inocente para cobrar un dinero y darle de comer a sus hijos. Ujú. Va a matar a una persona inocente, una persona que no le ha hecho daño a nadie, una niña que va por su calle. Pues no vayamos tan lejos. La chica y que la- mataron y la- ahorita en y la- Soacha. y la tiene que matar. Y logra matarla. Ujú. Y logra quedar libre porque no lo cogieron, no hay pistas, no hay nada. Logra cobrar su dinero y darle de comer a su familia. ¿Qué papel jugó en esa situación el diablo? ¿Está presente en esa situación? Porque puso la tentación. ¿El hombre que causó el mal y el homicidio está del lado del diablo? ¿No está del lado del diablo? Y si está del lado del diablo y la niña está al lado de Dios, ¿ganó el diablo? Pues ahí, En ese ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? ahí la respuesta sería, habría que preguntarle a ese hombre. No, porque él sale a Porque cometer, yo no puedo suponer por él. pero o sea, él sale a cometer él sale. un acto en contra de... Habría que preguntarle en a contra él. de Dios, por ejemplo, que es matar, ¿cierto? Y logra hacerlo.
pero está haciendo al final dándole de comer a sus hijos con un dinero que cobró. ¿Quién hizo? ¿Ahí estuvo presente el diablo o Dios o ninguno en esa situación? Precisamente, habría que preguntarle a esa persona en su creencia de acuerdo a quién le está, o sea, porque bueno, yo veo le voy a poner, y he le voy a conocido decir, casos, cree en Dios, se echó la bendición, sí, y carga escapular, carga y todo. escapular y le reza a Dios para decir, Diosito, Que todo salga ayúdame bien. a coronar, como hacen los sicarios, que muchos entregan a la religión, son muy creyentes. Entonces, en eso, él cree en Dios y reza y va a su misa antes de cometer el atentado. Y va y se arrodilló allá en la iglesia, y la niña por su otro camino también. Y comete el atentado y le salió todo fabuloso. Y murió una niña inocente. ¿Ahí está presente el diablo o Dios o qué pasó? Pues está presente el diablo. ¿Y ganó? Porque, pues obviamente. Entonces el diablo... Porque él, o sea, yo puedo, es decir, otra de las ¿Y está situaciones- presente Dios? Él está ahí. Él está ahí. Pero Y- si tú no lo, es decir, la diferencia entre, en cierta forma, entre el diablo y Dios es que el uno trata de inducir, frente a Dios tienes libertad. No, pero la niña es creyente y va por su calle. Por eso, estamos hablando del hombre que cometió el Luego, crimen. Por eso. No Yo de- digo, ¿el diablo entonces ganó esa batalla? En ese caso, claro. Y se la Porque ganó. el hombre está engañado. Y se la ganó a Dios. No, se la ganó a ese hombre. ¿Y Dios dónde estaba presente en ese hombre? Ahí, ¿Y por qué no lo ayudó? A la mujer, por ejemplo, que muere. por el libre albedrío. No puede intervenir, o sea, no interviene si no se lo pides. No interviene si, como decía Jesús, La niña fue a misa en la mañana y le reza todos los días a Dios. Y la mataron. Sí, ¿Qué pasó? precisamente. Ella- Libre albedrío ¿Cuál libre albedrío? No entiendo. del que comete el crimen. Pero al que matan entonces... Frente a los que frente a los que reciben las injusticias, Exacto, ¿qué pasa con ellos? es el que comete la injusticia el que está cometiendo el error Y pagan los y inocentes. pagan los inocentes. Eso ha sido el tema siempre. Ok, muy ¿Sí? bien. Nosotros pagamos nuestros impuestos, cumplimos con una serie de cosas, pero pagamos los inocentes. Bueno, es el padre Ángel Carreño acerca de la pregunta. ¿Alguien quiere preguntarle algo al padre de lo que dijo? No quisiera de pronto, Ya, pastor, ya viene Caramba. sus palabras porque me imagino que va a reforzar lo del padre, va por esa línea. bueno, Pero ¿alguna pregunta acerca de lo que el padre dijo en mesa? Porque yo estaba aquí sacando preguntica en red. Bueno, Ok. ya el pastor ahorita, Miguel Fino, nos va a hablar. Pero antes del pastor, que está a un lado de la mesa, voy hacia el otro lado de la mesa. Esteban Cruz, ¿el diablo existe, sí o no y por qué? Bueno, yo estoy seguro que el diablo existe. Existe, pero no como algo inteligente, no como una entidad paranormal, no como algo que pueda, digamos, tener inteligencia, que esté fuera del espacio y del tiempo. El diablo existe como un símbolo, como una representación, como algo que nos acompaña, porque ha sido construido históricamente por la humanidad. Y no voy a hablar del diablo desde el punto de vista cristiano ni el de la Biblia. Si usted se va al inicio de la humanidad y en todos los grupos, así no conozcan al cristianismo, hay una representación del mal. Esa representación del mal tiene forma. Tiene una forma específica o tiene varias formas. Lo que pasa es que si nos vamos al inicio, nosotros somos el resultado de un montón de tradiciones. Dentro del mismo cristianismo, que yo puedo decir por fuera, yo no soy creyente, yo no soy creyente, no voy ni a la iglesia católica, y es verdad, no voy a una iglesia cristiana, con mucho respeto. Aquí este es un país de libre culto, el que crea puede creer en lo que quiera, y a usted, si es creyente, le mando un abrazo. Así yo digo que yo no soy creyente, yo vivo en una moral cristiana, y me eduqué en una moral cristiana, y eso es Colombia, y mi visión, y hasta el ateo más ateo de este país es un ateo que tiene una visión cristiana del mundo. Es diferente un ateo que vive en un mundo musulmán, un ateo que nació en China, a un ateo que vive en un entorno nuestro, católico y cristiano. La cristiandad es una sola, desde las iglesias orientales hasta las iglesias norteamericanas, es una misma cristiandad, sino que tiene una lectura diferente de las enseñanzas de Cristo, digámoslo así. Pero, para hablar del diablo, si usted ve, la idea nuestra del diablo viene de tradiciones mucho más antiguas. Nuestro diablo viene desde las ideas del mal, de Mesopotamia. El diablo que está en el Antiguo Testamento es un diablo que está reconstruido de los mitos mesopotámicos.
que son muy ricos en criaturas y en seres que traen la enfermedad, la peste, la destrucción. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad vio al mal como un ser sobrenatural. Si venía la viruela a un pueblo y los mataba a todos, es porque por allí había venido un dios de la viruela. Baliun, por ejemplo, en la Guinea, es el dios de la viruela. Después se convierte en un demonio, el Pazuzu, el dios que traía la fertilidad y la infertilidad. Es el mismo dios caldeo y filisteo y mesopotámico que ustedes ven, por ejemplo, en El Exorcista, en la película El Exorcista. Ese dios es un dios mesopotámico. Cuando ustedes, por ejemplo, hablan de Dagón, el dios filisteo del fondo del mar, que trae los demonios que viven y habitan en lo profundo de las honduras del océano, donde están los que traen la enfermedad y matan a los pescadores, esos demonios. Hasta el mismo Lucifer, el portador de la luz, es una interpretación. El demonio existe como un símbolo. El demonio es una realidad que está en cada una de nuestras cabezas. Yo no considero que sea un ser espiritual. Yo no considero que sea un ser que tenga inteligencia. Y entonces voy a hacer varias preguntas, Daniel, que yo quiero que más adelante, o todavía no, las podemos debatir. Dentro de la mayoría de las teologías, no solo la católica, la musulmana también, porque es casi la misma, Shatán o Satan, como le llaman los musulmanes al demonio, es una creación misma del diablo, de Dios. Dios lo creó como ángel, se rebeló y entonces se convirtió en la maldad. Es un rebelde. Él fue creado por Dios, y si Dios es tan potente y tan fuerte, ¿por qué no lo destruye? Si él mismo lo creó. Es una gran pregunta que le han respondido muchos teólogos, y aquí va a ser muy bonita la respuesta del padre y del pastor, que existe esa respuesta hace mucho tiempo y es un debate grandísimo. Otra pregunta es la maldad. Si yo voy, que es la que hacía Daniel, si yo voy en un carro rumbo a Villavicencio, que le pasó a un amigo mío, y el tipo iba para un matrimonio y el tipo es un médico, y va en ese carro y se le cae una piedra y lo aplasta, ¿es una acción inteligente? ¿El demonio se metió ahí y le tiró una piedra y lo mató? ¿Por qué Dios no lo salvó? Dirían los católicos, la teología católica es la maldad natural, y frente a la maldad natural no hay acción de Dios ni del diablo, sino que es la naturaleza cósmica y no sé qué más. Pero yo digo, si existe, entonces el demonio puede haber empujado la piedra para que le cayera y lo aplastara. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos grupos radicales que no están acá, y un saludo para ellos también, pueden creer lo que quieran, que sí creen que eso puede pasar y demonizan todo. Entonces hay una iglesia que se llama la Iglesia de Dios Todopoderoso, que queda en China, y entonces ellos dicen que todo el mundo que está alrededor, les puedo mostrar los videos, están en YouTube, todo es satánico. Despacito es satánico, si comes hamburguesa en McDonald's es satánico, porque el dueño de McDonald's es el diablo, y entonces mataron a una señora a palo, y está en el video, y la golpearon hasta que le estallaron la cabeza porque estaba en un McDonald's. Y se fueron a la cárcel, y China los metió a todos en la cárcel. Hay otra secta, por ejemplo, un grupo muy fuerte, no cristiano sino musulmán en China. Todos se citaron en una estación de tren, se vistieron de negro, a las 9 de la noche todos hicieron una señal, cada uno sacó un cuchillo y apuñaló al que estaba al lado, y mataron 33 personas, se fueron y no capturaron sino a 2. ¿Los movió el diablo a ellos? Porque ellos piensan que estaban motivados era por Dios. ¿O es ese símbolo del diablo tan potente dentro de ellos que es simplemente algo que dicen sus pastores, sus imanes, sus líderes, como lo demás es diabólico y los pueden matar y los pueden acabar? Porque es que nosotros somos los guerreros de Dios, entonces estrellémonos contra un avión contra una montaña. Bienvenidos a las sectas y los jalafistas. Entonces yo creo que el diablo sí existe, pero como símbolo, como idea, no como ser sobrenatural. Sino, y la última cosa que voy a decir acá, hay un caso que conté hace poco, de unos asesinos satánicos que no deberían existir. Esos asesinos que hicieron en Texas dijeron, vamos a hacer la cosa más horrenda que podamos para agradar al diablo. Se reunieron 3. Dijeron, en ese lugar, en esa casa de la esquina, vive un señor, escuchen bien esto, un señor que se llama Jesse Smiley, y vamos a ir a esa casa porque ese señor es un pastor, y es el pastor que más quieren en nuestro pueblo, en Laredo, Texas. Esto pasó hace poco. Vamos hasta allá y vamos a hacer el mayor daño posible. Abrió la puerta y este pastor cuidaba niños, recogía niños pobres de la calle. Pues estos señores llegaron, apuñalaron los niños,
uno que es de apellido Vanegas cogió a este pastor y le dio 20 hachazos en la cabeza y lo mató, después apuñaló a alguien que estaba durmiendo y ese se despertó y dijo, soy un niño. Y no, siguió y lo mató así fuera un niño, lo desangró, mató a todos los que estaban ahí de esa iglesia y después echó un montón de arañas en el cuerpo para ver si le picaban, porque él decía que si no le picaban era porque él era hijo del diablo y ninguna le picó. Si él fuera hijo del diablo, le haríamos un exorcismo y lo liberaríamos de la pena de muerte. Si él estuviera poseído por el diablo, entonces hagámosle una liberación y liberémoslo. O si no, entonces si es culpable porque es un hombre guiado por una idea errónea y por eso mató a un pobre pastor, que pesar, por allá en los Estados Unidos. Esteban Cruz, ¿alguien quiere decir algo acerca de lo que Esteban? ¿Nadie? Están todos callados, sin calma. Qué bonitos. Leo comentarios en redes sociales. Ya le vamos a dar la palabra al pastor Miguel Fino acerca de la existencia del diablo. Dice Joan 07, sí existe, pero va más allá de la religión. Es ese sentimiento de rencor, odio, rabia, venganza, pero al igual que Dios está presente el amor, alegría y paz. Dice Luis Raúl, como creyente católico, para mí sí existe el diablo. ¿Que cómo es? No lo sé, pero considero que no es propiamente algo físico y que siempre es igual, es decir, con cuernos, cola que acaba en punta y patas de cabra. Más bien puede ser energía negativa o adoptar diferentes personalidades. La Biblia lo menciona, siendo uno de los pasajes bíblicos principales cuando Jesucristo es tentado por el diablo para que se rinda a sus pies. Ahí Jesús le dice, retírate, Satanás. Eso prueba que el diablo puede inducirnos a obtener cosas no buenas, moral y honestamente, si nos rendimos ante él lo adoramos. Saludos desde Ciudad del Carmen, en México, gracias a nuestro amigo. Dicen acá, sí existe, durante la historia de la humanidad se ha hablando del mal y el bien, el diablo es un ser que manipula al ser humano, dice Remberto Pérez. Existe porque existe así como el todopoderoso Dios y Padre. El bien y el mal no sea fábula ni leyenda, realidad, dice Ne Javier. Dice Lesmedi, no existe. Creo que existen cosas buenas y malas. Existen espíritus que fueron malos y al otro mundo se fueron así. Y viceversa con las personas buenas. Pienso que hay las entidades del bajo y del alto astral. Somos nosotros mismos cuando obramos mal, dice Cartel Radial. Aquí forman una pregunta ahorita si alguien en su charla o algo dice, bueno, y entonces el infierno no existe. Si el diablo no existe como persona. Dice Julián Leonardo, si creemos en Dios, creemos en el diablo. Lo que pasa es que los humanos tenemos libre albedrío y la capacidad de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Dicen acá, claro que podemos tener el libre albedrío, pero cuando hacemos algo malo y logramos hacerlo, entonces ¿dónde está Dios? Dice Tripas, pregúntale a los padres y al pastor la existencia de Dios en el llanto o sufrimiento de una familia cuando un niño muere por un cáncer. Bueno, muy bien, Pastor Miguel Fino, ¿el diablo existe, sí o no, y por qué? Claro que existe. Negar la existencia del diablo sería como negar la maldad en el mundo. Existe. Y en esto me distancio un poco de la posición de Esteban en el recuento histórico bastante bien explícito, pero sí es una persona inteligente espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, sin lugar a dudas, hace parte del mundo espiritual. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que vivimos en un mundo natural y estamos tan acostumbrados al mundo natural que ignoramos todo lo que es el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual existe una gran cantidad de acción, de movimiento continuo, que por ser nosotros a veces de alguna manera tan involucrados en este mundo, no lo estamos viendo más allá. Si hay algo trascendental, es que hoy más que nunca el espiritualismo está cogiendo un auge tremendo con la nueva era, con tantas cosas que vienen. Y detrás de todo esto hay un mundo espiritual que sin lugar a duda lo gobierna un Dios todopoderoso. En esto, discúlpeme el Padre Ángel, tengo que decir algo.
sin lugar a dudas no podemos entrar a Dios en la dualidad del taoísmo, del yin-yang, que hay un equilibrio, porque no lo hay, definitivamente no lo hay. Hay un Dios creador que está por encima de todas las cosas y este diablo o Satanás está sometido a ese reino. Dentro de las cosas que nos dice el libro de Job, dice que llegó Satanás a rendir cuentas a Dios. A rendir cuentas, porque aunque es el príncipe de este mundo, no puede hacer lo que quiere, pero sí gobierna, y gobierna a los seres humanos que simplemente no han decidido ponerse del lado de Dios. Dentro de los seres humanos, nadie, absolutamente nadie, tenemos una plena libertad. No existen sino dos grupos de personas, los que están del lado de Dios y los que simplemente no. Y unos sirven a Dios y otros sirven a este diablo, Satanás, el hombre, lo de menos. Que una entidad es simplemente un ángel caído. Pero no quiero entrar en esto porque podríamos pasarnos el tiempo. ¿Que toma a las personas? Por supuesto que sí. Es una realidad. Hoy encontramos en la industria del cine, de la televisión, cantidad de series que muestran personas poseídas por el demonio. Esto no es ficción, de ninguna manera es ficción. Tendríamos que ir al libro sagrado, a la Biblia, y encontrar que Jesucristo una y otra vez liberó personas que estaban poseídas por demonios. Uno de los pasajes tal vez más significativos es un día que llega a las playas de Gadara y hay un hombre que está poseído por una legión. Y Jesús, de una manera impresionante, le libera. Ahora, esto no es solamente del Nuevo Testamento, es de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué operan los hombres? Simplemente porque le dan cabida. Si le dan la oportunidad, también está dentro de ellos y puede gobernar sus vidas. Hablabas ahorita de la tentación. Claro, los hombres son tentados, pero la Escritura nos aclara que son tentados de su propia concupiscencia, de sus propios apetitos. Nadie va a ser tentado de algo que no le gusta. A mí no me apetecen mucho las verduras y creo que el diablo no me va a colocar un plato de verduras adelante para tentarme, ¿cierto? Va a tentarme con algo que me agrada, con algo que realmente está llamando mi atención. Entonces, de esa manera opera en los seres humanos, haciendo básicamente de ellos esclavos, que es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, hablando acerca de la libertad. Y dice que estos que son hijos del diablo sirven a los propósitos del diablo. Entonces, encontramos en el mundo cantidad de cosas que la gente no le da una explicación, porque no la tiene, porque simplemente no se han dedicado a buscar en el libro que habla de lo sobrenatural, que es la Biblia, las cosas que están allí. Este libro tiene respuestas absolutamente para todos. Hablabas ahorita del caso, sale una niña que va a misa. Sí. Sí, me pareció bien explícito ese ejemplo. La niña sale a misa, pero también sale aquel delincuente que va en busca de su dinero para dar de comer a su familia. ¿Está Dios en el asunto o no está Dios en el asunto? Dios está en todo lugar. No podemos excluir a Dios de ningún lado. No puedo sacar a Dios del prostíbulo. ¿Está Dios en el prostíbulo? Claro, Él está en todo lugar. Por supuesto que está en todo lugar. ¿Por qué permite entonces que esta niña... ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros le damos una trascendencia a la forma de morir. Siempre, wow, murió de tantas puñaladas, se mató de tal forma, pero nunca estamos mirando realmente la forma en que viven las personas. Y la muerte es lo de menos. Somos seres vivos. ¿Qué es lo más natural? Que dejemos de existir. Pero ¿qué fue una niña que hacía esto y era muy buena persona y simplemente Dios lo permitió? No, tendría que morir. En el tiempo que llevo de servirle al Señor, he visto morir niños bebés, como he visto morir personas longevas. La muerte llega. El asunto no es cómo llega, el asunto es cómo vivió la persona. Y cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de que cuando la persona decide, de alguna manera, servir a los intereses de la oscuridad, va a ser un títere del diablo. Entonces es cuando encontramos personas que hacen cosas totalmente irracionales. He tenido la oportunidad de estar en una penitenciaría. Sé que para un juez natural, para un juez de cualquier nación, no es una defensa. Pero hablar con un delincuente confeso, condenado, y que te diga, sí, pastor, yo la maté, pero no quería hacerlo. Suena loco, eso es orate. No tiene, ¿la amabas y la mataste? Sí, no quería.
¿Por qué lo hiciste? No sé, pastor. Algo me obligó a hacerle. Ese algo tiene un nombre. Se llama Satanás. Es una realidad. Hace poco tuve una experiencia. En el mundo espiritual las experiencias son continuas. Hay una chica viendo un programa de televisión esotérico. Dice que mientras fue a su cocina y tomó una botella de agua, enseguida sintió el deseo de matar a su hijo. Dice, pastor, yo tomé el cuchillo y lo iba a matar y no sabía qué hacer. ¿Qué es eso? ¿Una fuerza que no tiene razón? ¿Cómo explicarlo? Tiene que haber alguien. Y ese alguien, por supuesto, es Satanás. Ahora, volvemos al asunto. No es una dualidad. Simplemente, desde la creación del hombre, Satanás ya estaba en la tierra. Eso dice el libro del Génesis. Estaba en la tierra. Cuando el hombre es puesto sobre Satanás. Tiene la autoridad sobre el mundo natural y tiene la autoridad sobre el mundo espiritual. Pero al desobedecer el hombre, cede esa autoridad al demonio. Y al ceder esa autoridad, queda a merced de él. Desde ahí, ya miramos en el capítulo 3 del Génesis, ¿qué pasa? El primer homicidio. 2 hermanos. Entonces, ahí empieza a desencadenarse una serie de maldad hasta que en el capítulo 6 ya el Señor dice, esto está tremendo. Así hoy la maldad ha alcanzado índices tan relevantes que hoy ya prácticamente nada nos sorprende. Encontramos todo tipo de aberraciones, todo tipo de situaciones y todavía hay gente diciendo, no creo que Satanás exista. Claro, como decía el amigo Esteban, cada uno puede tomar la posición que quiera. Eso es lo que Dios nos dio, lo que decía el Padre, un libre albedrío. ¿Crees? Bien. Si no crees, también. Finalmente, todos tendremos algún día que ir a rendir cuentas. Todos tendremos algún día que ir a comparecer. ¿Delante de quién? Del que nos dio la vida. Y sabremos en ese lugar que realmente tuvimos la oportunidad de creer y no lo hicimos. Es que si hay alguien interesado en que realmente no crean en Satanás, es el mismo Satanás. Pero, ¿qué hace que pasen cosas como que un brujo te garantice que la mujer que se fue vuelva en 3 días? O si no, te devuelve el dinero, porque es con garantía. Eso no es que, oye, te traigo el amor de tu vida en 3 días o te devuelvo el dinero. ¿Qué hay ahí? ¿Superstición? No, tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Y ahí es donde entra toda una cantidad de situaciones, de seres espirituales que operan en el mundo invisible. Satanás está a la cabeza de ellos, pero nunca, jamás podrá equipararse con Dios. Jamás. Dios está por encima de él. Y una pregunta que le hacías al Padre. ¿Pierde Dios? Jamás perderá Dios. Nunca perderá Dios. ¿Gana Satanás cuando un alma se va al infierno? No. Perdió el hombre. Dios no pierde. Simplemente Dios le dio la oportunidad. Simplemente Dios le dio la capacidad de razonar, la capacidad de decidir, y él decidió equivocadamente. El infierno no fue creado para los hombres, fue creado para Satanás y sus demonios. Y los hombres eligen el lado contrario. Entonces Dios no tiene absolutamente nada que ver en eso. Y así encontramos que día tras día Satanás está tomando más y más ventaja en medio de nuestra humanidad. Día tras día estamos viendo cada día más personas endemoniadas, cada día más personas que realmente actúan de una manera tan irracional que a veces los animales parecen más racionales que los mismos seres humanos. Porque una perrita, con todo respeto lo digo, tiene sus cachorritos y lo primero que hace es ir a lamerlos, a cuidarlos. Pero una señora tiene su bebé y va y lo bota a la basura. ¿Qué pasa? Hay una maldad, por supuesto que sí. Pastor Miguel Fino, ¿alguien en mesa algo? ¿No? Qué milagro, Robles. Bueno, yo sí tengo varias cositas que he tomado nota aquí y le leo. Erika Natalia le pregunta al pastor, ¿qué pasa cuando se escoge una religión? Se han creado muchas religiones y una como el cristianismo dice que las personas que entran a otra religión están condenadas. Entonces, ¿cómo saber cuál es la correcta? Las religiones realmente no salvan absolutamente a nadie.
religiones hay de todos los colores, de todos los sabores, de todo, absolutamente de todo. Básicamente, la Biblia dice que solamente Jesucristo es el único que puede salvar. Él es el camino que lleva al Padre y nadie que esté fuera de ese camino llegará al Padre, llegará a cualquier otro lugar menos al Padre. Entonces, aquellos que no crean en Jesucristo, ¿están sirviéndole al diablo? Sin lugar a dudas, sí. ¿Así estén perteneciendo a otra religión? No importa, sí, señor. Bueno, están oyendo ustedes al pastor Miguel Fino. Bueno, o sea, bueno, y ahí les aclaro porque muchos dijeron, venga, pero entonces yo pertenezco a otra religión o algo que no está Jesucristo involucrado. El pastor dice, es como servirle al diablo. Mira, yo soy cristiano, Ajá. protestante, y el hecho de que sea cristiano protestante no me garantiza, porque si lo miro como una religión. Es simplemente tener a Jesús en el corazón. Es simplemente tener a Jesús en el corazón. O sea, y la pregunta para los oyentes, yo siempre me pongo ejemplo, si entonces Daniel Tres Palacios no creo en el Jesús Todopoderoso, estaría al lado del diablo. Sí, señor. Ok. Ahí están las Don respuestas. Daniel, ¿puedo decir una cosa de eso? Por favor. Lo que dice el pastor es muy cierto, y es que en casi todos los grupos religiosos se piensa que su doctrina es la más cercana y las otras algunas veces generalmente son las más lejanas, entonces son más ligadas, digamos, al demonio o a las entidades. Los musulmanes son lo mismo. Yo duré mucho tiempo, meses, viendo el Islam allá, y ellos me decían eso, es que los cristianos lo que son adoradores del diablo. Nosotros somos los verdaderos hijos de Alá y nosotros somos los únicos que vamos a ir al paraíso. Y es casi lo mismo que estamos diciendo acá. Entonces siempre, y los judíos dicen lo mismo, ustedes los demás están equivocados, nosotros somos ni siquiera, ellos son el pueblo elegido. Y un saludo a todos los judíos. Con todo amor estoy diciendo esto, tanto para musulmanes, cristianos, católicos, porque es una parte de la religión, y una religión es una creencia. El pastor Miguel Fino, estoy acá recopilando preguntas de ustedes. Acá dicen algo cuando el pastor ponía el ejemplo de la mujer con el cuchillo, que no sabe por qué tomó el cuchillo y asesinó a su marido. O quiso. ¿No será más bien que usan como eso como un escudo? Decir, no sé qué me tentó, discúlpenme, no sé qué me hizo matar a mi marido en un momento de ira, ese fue el demonio, y no más bien será un escudo que muchos usan para tratar de parecer inocentes. Más allá de ser una simple excusa, más que un escudo, de ser una simple excusa, algo tiene que estarle motivando. Y ese algo no es simplemente la irracionalidad de ir a cometer un homicidio, sino personas que están heridas en su corazón, personas que están con resentimientos, con amargura, con dolor, con tantas cosas que las han adquirido desde su misma concepción y se han levantado así, y eso hace que esas personas de alguna manera vivan espiritualmente enfermas. Eso hace que una entidad espiritual pueda tomar ocasión en ellas y causar eso. La gente lo puede ver como una simple excusa, pero finalmente estamos viendo es el resultado. Dice Cereal McCrunch, y si la persona es un monstruo pero tiene a Jesús en el corazón, ¿va al paraíso? No puede ser. Sin lugar a dudas no puede ser. ¿Yo puedo hacer una pregunta de eso, pastor? Por supuesto. Es que en algunos creyentes, no solo protestantes, sino de muchos, como el que a veces se dice que todos los pecados se perdonan. En el catolicismo, por ejemplo, en la confesión, y entonces yo puedo ser un gran pecador porque todos somos pecadores, y los pecados pueden ser terribles como pues el de matar, y se puede ir al cielo después de una conversión, por ejemplo. El asunto es que si hay un arrepentimiento genuino, más allá de la postura de la Iglesia Católica, que es una confesión, es un arrepentimiento genuino, donde la persona realmente siente el dolor, primero de haber ofendido a Dios, el dolor de haber causado daño a un semejante, y hay en su corazón realmente ese arrepentimiento de enmendar su causa, de acudir a Jesús, porque en Él hay perdón. No hay pecado que Cristo no perdone, ninguno. Alguien me preguntó un día, ¿y si Pablo Escobar se hubiese arrepentido de corazón, se hubiera salvado? Yo le dije, por supuesto. O Garavito, por ejemplo. Por supuesto, Garavito. O sea que, pastor, aquí está poniendo bueno el debate. O sea que, qué bueno. Acá tomé nota de alguien en redes y ¿alguien con certeza sabe qué pasa después de la muerte? ¿Eso está comprobado primero? Por supuesto que sí. ¿Quién lo comprobó? Jesucristo. Él murió y resucitó. Claro que sí. Él vino de los muertos a decirnos que había vida eterna.
Por supuesto que sí. Bueno, ahí yo sí hago parte del debate y lo hago también con respeto. Y eso. Porque exacto, es mi pregunta. Sí. ¿Alguien ya comprobó lo que se nos viene después de la muerte? Porque para ampliar lo que Esteban va a decir es, si está comprobado lo que viene después de la muerte, y el pastor dijo algo muy interesante, el pastor Miguel Fino, y es, todos los pecados se perdonan. Y si estuviera comprobado lo que viene después de que de verdad nos van a perdonar y viene el paraíso, y el paraíso es la eternidad, y esto simplemente es un segundo la vida, pues todos harían lo que quisieran, y harían también el mal y todos sabiendo que, frescos, ahorita vamos para el paraíso y nos van a perdonar a todos porque yo al final me echo la bendición y digo, Jesucristo, creo en ti, perdóname a todos los niños que maté y a todos los que violé y allá llegué. Eso es lo que yo quería plantear más o menos, Esteban. Sí, yo quiero volver a centrarnos porque nos fuimos al paraíso, pero estamos hablando del diablo, ¿no? El diablo. Sí. Entonces que ya terminamos como... Pero sí quiero decir algo muy interesante sobre la muerte. Realmente lo que podemos comprobar de que si existe después de la muerte o no, es en ese momento una creencia. Si usted cree y tiene fe, usted considera que sí. Si usted no es un creyente, pues vea, la ciencia es una forma de creencia también. Es una forma de creencia que tiene unos protocolos diferentes, unos protocolos de verificación y unos protocolos distintos. Hasta el día de hoy no sabemos qué hay después de la muerte. Hay desde el catolicismo, que está el padre aquí al lado, unas santas que podían o que fueron raptadas teóricamente por ángeles y las llevaron hasta el infierno. Pero para mí hoy en día, lo voy a decir claro, si la lleváramos hoy a un hospital psiquiátrico sería una esquizofrénica, esa santa, y lo voy a decir de una vez así. Hay pastores, por ejemplo, de algunas ramas wesleyanas y otras mormones que también dicen que tuvieron experiencias con ángeles, por ejemplo los menonitas o otros más, y que esos menonitas los llevaron a ver el mundo espiritual, en una especie de trances. Y ahí conocieron que sí existe el cielo y que existe el infierno. Sin embargo, no es algo más allá de una creencia. Yo considero que no es más allá de una creencia. Si usted cree, para usted es una verdad. Y si usted me está escuchando y cree, bien por usted porque lo cree. Pero no pasa de ser eso, ¿sí? Y con mucho respeto lo digo. Cada quien puede creer lo que quiera, pero esa es su verdad, no es una verdad universal. Y lo voy a decir en este punto. Hay 2.100 millones de cristianos en el mundo, que incluye todas las variables del cristianismo. 1.400 millones de musulmanes en el mundo. 800 millones de hinduistas. ¿Se imagina que nos muramos nosotros y despertemos en el cielo de los hinduistas? Con 200 dioses y 200 demonios. Y diga, maldita sea, me equivoqué. O peor aún, ¿qué tal que yo me muera y llegue a Anubis? Y diga, los egipcios tenían razón. Ya no queda nadie de la religión de Anubis. Nadie. Pero si nos morimos, ¿y qué tal? O sea, no tenemos certeza de nada. Lo único que tienen certeza es la fe. Y en la fe está el demonio. Y el demonio es una figura tan poderosa que vende camisetas, vende películas, vende también iglesias, algunas iglesias, vende también una visión del mundo. Pero para mí no existe. Para mí existe como símbolo, y eso es tan poderoso como puede ser en su momento, en un futuro, Hello Kitty. O sea, Hello Kitty es tan poderosa que mueve millones de dólares, pero no existe. Yo no puedo decir, voy a llegar a mi casa y le voy a decir, hola Hello, por favor, dame un besito de buenas noches. O sea, pero les respeto a ustedes con todo corazón. Pastor Miguel Fino, acá alguien dice que bueno, Dios es el que nos dio la vida. Sí, señor. Eso lo dijo. ¿Quién nos quita la vida? Él es Dios. el Señor de la vida y de la muerte. Y dice la Biblia que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Nosotros estamos acostumbrados a celebrar los cumpleaños. Y ahí donde no se acuerde alguien de nuestro cumpleaños, no, caramba, se vuelve una tragedia. El asunto es que nos olvidamos que también, por decirlo de alguna manera, tenemos una fecha de vencimiento. Y hay un día señalado para nuestra muerte. Vuelvo al asunto. ¿Cómo? Es lo de menos. Pero tarde que temprano, lo que empieza también termina. En ese momento en que la muerte física llega, es cuando el mundo espiritual toma toda su vigencia, porque somos tripartitos. Tenemos un cuerpo que es natural, tenemos el espíritu que es el soplo de Dios que nos da la vida, y tenemos el alma que es eterna. Finalmente esta alma no puede ser destruida. Entonces, al morir, el cuerpo tenemos que deshacernos de él rápidamente. El espíritu es de Dios, vuelve a Dios, pero el alma tiene que responder por lo que hizo en esta tierra, sin lugar a dudas. Entonces es cuando viene el asunto.
El que está en Dios y que han sido perdonados sus pecados, simplemente irá a paraíso, que le llaman lugar de felicidad o lo que sea. Pero quiero hacer una aclaración, algo que dijo Daniel hace un momento, y es, no se trata de que salgo a matar y me arrepiento. No funciona de esa manera, sin lugar a dudas no funciona de esa manera. Una persona, para llegar a este arrepentimiento, tiene que haber conocido la verdad. De hecho, la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mientras la persona no sea libre, simplemente será un esclavo de la maldad y seguirá haciéndolo con la convicción mental de que podrá arrepentirse, pero finalmente ese arrepentimiento nunca vendrá, porque el único que puede liberarlo realmente es Jesús. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es básicamente eso. Muy bien, el pastor Miguel Fino dice, bueno, el que nos da la vida y nos la quita es Dios. Llegamos con una fecha de vencimiento. O sea que Dios es el que elige, o ahí para entrar en el tema del diablo, o el diablo también a veces elige la forma de morir de alguien, o solamente es Dios. El diablo puede actuar como un agente, pero no porque simplemente lo decidió él. Dios lo permite. Siempre estará Dios por encima. Dios permite, entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la niña o del niño que asesinó y violó Garavito, entonces Dios dijo, bueno, la fecha de vencimiento de este niño es hoy, 23 de septiembre del 2018, no, pues dejémoslo que muera violado y asesinado. ¿Él decide eso? Mira, durante la historia de la iglesia encontramos una cantidad de mártires, personas que pusieron su confianza en Jesús, y lo vemos en las catacumbas de Roma, lo vemos, personas que ofrendaron sus vidas, que si lo miramos de alguna manera diríamos, caramba, Dios es injusto. No, simplemente ellos tomaron algo en su fe, como decía Esteban, arraigado en sus corazones, que ofrendaron sus vidas por esa fe. De hecho, el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Simplemente morir es dejar de existir en esta tierra, y si estamos con Dios, pasamos a la eternidad con Dios, salimos ganando. Pero el dolor que deja en tierra a sus seres queridos, el ejemplo de, bueno, el niño que muere de manera violenta, ¿cierto? En un hogar lleno de amor, de paz, de tranquilidad, y cae en manos de un asesino de estos. Daniel, y lo matan, yo digo, listo, Dios le dio esa sentencia, y ese dolor de esa familia toda la vida recordando ese acto tan atroz, ¿eso fue Dios? Daniel, una contrapregunta, discúlpame. Vamos a suponer que el niño no muere violado ni nada de esta forma. Murió de cáncer. 6 años, murió de cáncer. También y sufriendo y todo. Va a dejar un dolor, igual va a dejar un vacío. Por supuesto que sí. Total, lo va a dejar, pero también venimos digamos, hablamos de esas muertes injustas, que uno dice, hombre, este niño lo sometieron a esto y todo, uno dice, esto es para que entendamos los oyentes y también yo y todos, la persona que sufre una muerte lenta, pongámoslo así, ese sufrimiento, ¿por quién fue causado? Es la pregunta puntual. ¿El diablo juega un papel ahí, ya que estamos hablando de la existencia del diablo? Bueno, hablemos de dos cosas. Primero, ¿quién determina lo que es justo y lo que es injusto? Es a nuestro parecer, sin lugar a dudas, ¿cierto? O sea, nosotros determinamos justo o injusto, pero realmente no es un papel que nos corresponde a nosotros. La segunda, ¿cuál era? Discúlpame. Que yo digo, digamos, la muerte lenta de alguien, ahí el diablo también a veces entra a jugar el papel ahí en algo, que uno diga, listo, viene la muerte de este joven, está sentenciado para morir de hoy en un año, porque venimos con fecha de vencimiento. Entonces el diablo puede decir, uy, déjemelo a mí que este año sufra harto, en una cama postrado, lleno de dolor, sufriendo realmente físicamente. O el diablo puede decir, no, dejémosle este año fresco, que viva tranquilo, sonriente, y se muere en un año, en un infarto fulminante. O él puede decir, venga Diosito, yo quiero hacerle a este man que sufra un añito bien duro. ¿Ahí quién entra? Vuelvo a tocar un ejemplo que colocó ahorita el Padre Ángel, y la vida de Job. Job es un hombre que vive bien, Job es un hombre que tiene una gran familia, tiene riquezas, tiene muchas cosas, pero más que el diablo es el mismo Dios el que un día le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Le hace caer en cuenta, había algo que tratar en él, había algo, aunque Job a los ojos de Dios era perfecto, había algo que tratar en él, y él tiene que pedir permiso a Dios para poder extender su mano hacia Job. Asimismo, volvemos a la soberanía de Dios. Jamás Satanás podrá hacer algo, por malo que sea, por terrible que sea, sin
el consentimiento de Dios. Entonces, cuando hablas de sufrimiento, he tenido la oportunidad de experiencia, de ver personas que han hecho pactos con el diablo. Es otro tema. Sí, otro tema que nos da para hablar otro programa. Sí. Otro Los debate, pactos, los pactos, ese es buenísimo. Sí, claro, sin lugar a dudas. Personas que han hecho pactos con Satanás y les cuesta morir. Caramba. La muerte se les vuelve un suplicio sin saber lo que hay al otro lado. Caramba. Entonces, esas personas, sin lugar a dudas, están siendo atormentadas ya en vida para pasar a una eternidad que la Escritura marca como una eternidad sin Dios, una eternidad de tortura. Entonces, el sufrimiento, enfoquémoslo por el lado del sufrimiento. ¿Sufren las personas buenas? Claro. También sufre el malo. Eso es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra esencia, es parte de cada uno de nosotros. Y cuando tendemos de alguna manera la tendencia de atribuírselo ya sea a Dios o al diablo, estamos nosotros tomando como parte de jueces. No podemos entrar en ese papel, como decía Esteban hace un rato, de satanizar todo o de colocar todo del otro lado. Simplemente pasan cosas, pero siempre habrá un Dios que esté por encima de todas esas cosas. Preguntas para el pastor. Bueno, aquí en redes sociales lo que hay son preguntas para el pastor, de acuerdo a todo. Pero bueno, tocar la palabra. Ahorita, si nos queda tiempo, saco más preguntitas para el pastor Miguel Fino, quien acaba de hablar de la existencia del diablo. Nuestra amiga, teóloga y periodista Yarley García, ¿el diablo existe, sí o no, y por qué? Sí, el diablo existe, creo que el diablo existe. Creo que nosotros no somos conscientes del mundo espiritual, ¿sí? No somos conscientes del mundo espiritual porque estamos en un cuerpo humano, en una carne que nos impide discernir y ver ciertas cosas, y además porque racionalizamos todo de alguna manera y siempre hay cosas que no podemos explicar, ¿sí? Creo en el diablo como una entidad y también como una inclinación. Quería hacer una precisión antes de continuar en algo que dijo mi amigo Esteban, y él dijo, le mandó un saludo a los judíos y dijo que los judíos creían que fuera de su religión no hay salvación, y quiero separar al judaísmo del resto de religiones en ese sentido, porque los judíos sí creen que afuera de su religión hay salvación. Están los judíos y están también los noágidas, que son los no judíos, que pueden observar, digamos, unas leyes y digamos que bajo eso hay salvación. Es decir, los judíos no buscan prosélitos, no predican, no buscan adeptos. Continúo. Me gusta el concepto judío de Satanás, que se refiere a él como el Yetzer Hará, como una mala inclinación en el hombre, y dice que es bueno que exista porque eso le permite al hombre elevarse hacia Dios, ¿sí? Si todo fuera bueno, si todo fuera bonito, si usted no tuviera nada sobre lo que decidir, si usted no tuviera nada sobre lo que indignarse, ¿sí? ¿Cómo se acercaría a Dios? Sí, creo que lo dije la vez pasada, y es que Dios no está buscando robots, seres programados que lo amen desde su nacimiento, no, sino está buscando seres que inteligiblemente se acerquen a Él. Entonces, sí creo, me gusta mucho la historia y voy a dejar dos preguntas en el aire. Me gusta mucho la historia bíblica de Lucifer, porque dice que nace como un ángel, dice que era un querubín, que es casi como el grado máximo de los ángeles. Dice que nace entre panderos, entre danzas, que tenía muchas cualidades, que hacía muchas negociaciones, y dice que se enalteció y dijo, me sentaré en el trono del Altísimo, seré semejante al Altísimo, ¿sí? Quiso ser como Dios. Parece que hay una rebelión en el cielo y Satanás se va con la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿sí? Hay una guerra en el cielo, él se va con la tercera parte, es lanzado. La gente que dice que está en el infierno, pues el infierno no se ha estrenado. De repente el padre o el pastor nos pueden ampliar un poco más eso, pero pues hasta el momento el infierno no se ha estrenado. Dice también la Biblia que hay unos ángeles que no guardaron su dignidad y están preservados en prisiones eternas para el día del juicio. Ese es un pasaje muy interesante de la Biblia, porque ¿cómo así? O sea, hay demonios sueltos y hay otros demonios en cárceles reservados, dice Judas. Me gustaría también que de pronto ellos nos pudieran ampliar eso. Y la tercera pregunta que quiero dejar es sobre un pasaje a lo que ellos se han referido,
2 o 3 veces, que es el pasaje de Job, y lo quiero ampliar un poco. Dice Job que estaban los hijos de Dios y entre ellos el diablo rondando la tierra, ¿sí? O sea, el diablo es un hijo de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? El diablo es un hijo de Dios. Eso era lo que quería decir. Bueno, muy bien, Yarley García, poco tiempo se tomó, pero bueno, eso nos da más tiempo ahorita para varias preguntitas que están haciendo aquí en las diferentes redes sociales. Edwin Robles, ¿existe el diablo sí o no y por qué? Bueno, a diferencia de las exposiciones que se han hecho aquí, las cuales también se merecen todo el respeto, y desde la experiencia personal, siempre he defendido la posición de lo que en realidad existe en cuanto al misterio. Y la verdad, tanto Dios como el diablo son un misterio, siempre estarán allí. Ni el uno ni el otro han hecho acto de presencia a través del tiempo, ya que el hombre ha construido básicamente desde sus inicios un tema que creo que se salta por sobre encima de todas las cosas, y es la maldad. Y la maldad que lo llevó desde el momento en que comenzó a cazar y a tratar de subsistir con sus clanes, o con el clan en el cual él le pertenecía, para no dejar que ese mismo clan avanzara de pronto por un camino negativo, sino todo lo contrario, sino por un camino que realmente nutriera ese clan y estableciera unos componentes. El hombre, desde que estuvo aquí en la tierra, desde que llegó a la tierra, veía en el sol y en la luna a esos dioses que tanto el uno le daba calor como el otro le proveía de ese frío nocturno, y del cual también se valía y se servía para hacer múltiples actividades. Pero de allí siempre va a llegar el tema muy puntual acerca de dónde está esa conexión y dónde es que nace la maldad. Por lo general, y siempre la historia lo ha tratado de construir ahí. Yo hablo de la historia entre comillas oficial, lamentablemente, porque es la historia que nosotros vamos aprendiendo con el paso del tiempo, y es una historia que ni siquiera tiene un complemento direccionado a tener la libre potestad de aprender de otras fuentes, sino totalmente estructuradas. Entonces, cuando tenemos una estructura y sabiéndolo desde el punto de vista religioso, que todo viene como una especie de marketing a vendernos de que hay un ser con cachos y cola que está esperando allí permanentemente para podernos llevar al caldero, meternos en el caldero, completamente feliz de haber logrado su cometido, habernos quitado el alma, y porque sencillamente tanto la literatura como la televisión y como otros medios lo han logrado desde sus puntos de vista, de perspectiva, de ver que nosotros tenemos una batalla casada entre la luz y la oscuridad. Yo siempre he tratado de verlo en todos los aspectos. En alguna ocasión lo hice entrando totalmente ya extasiado y totalmente ya lleno de lo que necesitaba dentro de la religión católica, para darme cuenta que definitivamente estaba equivocado entrar en el mundo de la iglesia protestante, a la cual me habían prometido que sí iba a ver al diablo, porque así fue como yo llegué allá. Y en una experiencia personal que fue bastante importante, me gustó que dentro del esquema que esta iglesia manejaba, tenía que salir y estar por fuera 3 días. Este fenómeno o esta estructura se llamaba el encuentro. En ese encuentro tenía que ir sacando poco a poco, no era inmediatamente, tenía que ir sacando poco a poco esos diablos que yo llevaba por dentro. Yo siempre le preguntaba al líder de alabanza, que era el encargado de nosotros, si él veía el diablo en mí. Y él me explicaba que el diablo estaba en todo lo que me rodeaba. Estaba en la música que escuchaba, estaba en la ropa que usaba, estaba en el hecho de tener el cabello largo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual me parecía muy curioso, porque en alguna ocasión le dije, ¿y luego Jesús no era mechudo? Hasta ese punto llegué de que el pastor me dijo, no quiero volver a hablar con usted, sencillamente retírese de mi presencia. Esto que acaba de hacer es un insulto. Bueno, ok, lo dejé así a lo que fue esa experiencia vivida, pero lo cierto es que yo estaba esperando anhelado a ver el diablo expuesto, manifestándose en el tercer día de ese encuentro, en donde a través de lo que ellos decían una liberación genérica, lo iba a ver. Cuando yo llegué a esa habitación, el tercer día, esa habitación estaba rodeada de papel periódico y rodeada de una cantidad de cosas que me parecían muy curiosas, y preguntaba, pero nunca tenía una respuesta.
Lo cierto fue que cuando comenzaron a hacer las oraciones, muchas de las personas que estaban a mi alrededor comenzaron a gritar, a aullar, a reírse como locas, pero yo permanecía neutral y sin que se me manifestara absolutamente ningún tipo de reacción. Había uno que incluso tenía a mi lado, que tenía un lápiz en su mano y trataba de enterrárselo por todos los medios posibles en la mano, y esto me seguía causando curiosidad. Cuando ya todo terminó, yo simplemente le dije a mi líder: ¿qué pasó? ¿No vi al diablo? Él me dijo: claro, es que el diablo también se puede manifestar en usted como no creer. O sea, esa no creencia que usted tiene en este momento es el diablo. ¿Por qué? Porque está haciendo que reaccione en contra de sus compañeros para que tenga una manifestación, y en este momento usted está completamente neutral. Pero o sea que usted no cree en el diablo. No, ¿Puedo porque hacer no una lo he pregunta? visto. Pero pueden decir lo que quieran, están hoy parece Sí, sí, esta sí. clase de juicio regañados, parecen. Robles, Señora. yo he tenido la oportunidad de ver algunas en vivo tuyos donde tú lees el tarot y Sí. haces otra serie de cosas. Y cuando te presentaron, Cosas dijeron del que diablo. eras parapsicólogo. Sí. Entonces, yo pienso algo. Cuando los seres humanos hacen algo es porque tienen una inclinación. Es decir, yo estudio periodismo porque me gustan las historias, me gusta contar historias. Mm. Si tú no crees en el diablo, si tú no crees que exista el mal, ¿no crees que querías cambiar de trabajo? O sea, No. pues, no sé. Estoy completamente convencido de mi trabajo porque sé que el comportamiento Pero no, humano... sabes que no vas a llegar a ningún lado porque no crees. Claro que sí. Creo en todo lo que hace el hombre. La maldad es un sentimiento. Es un sentimiento interno. Pero eso no es es un sentimiento paranormal. inerte. Pues es un sentimiento lógico. Lo que pasa es que tú Exacto, nunca... es lógico. No. Es lógico, no es Tú paranormal. nunca has estado en una consulta mía y no puedes decir lo que yo le digo a un paciente cuando me refiero a sus estados. Pero estás tomando lo místico en lo que no crees para No. o sea, es decir, cuando yo digo que soy parapsicólogo, No tengo Estoy diciendo que yo creo en necesariamente lo que decirle a la paranormal. persona... No, no necesariamente. El parapsicólogo también es un psicólogo. Es un psicólogo y guía a una persona cuando está haciendo algo malo. pero No le algo puedo que decir está a una persona inclinado a que lo llega- espiritual, claramente. Sí, claro, claro, no pero, crees. pero a lo espiritual energéticamente, porque sé que la parte energética existe, pero yo no le digo ni diablo ni Dios. O sea, para mí eso no existe, eso es una metáfora, ¿ya? Ok. Porque veo mucha gente que llega con mucho sufrimiento, Yarley, allá al consultorio, y me llegan con solamente una pregunta. Me dicen: Edwin, dígame lo que tengo, porque si en este momento usted no da una respuesta a lo que yo tengo, me suicido. Así de simple. Y yo tengo en mis manos el poder de escoger de que la persona se muera o de que siga viviendo. ¿Y el diablo dónde está? En ninguna parte. Pues es lo Hombre, mismo. Edwin, ¿y de dónde sale el consejo? El consejo sale porque veo todo vivencial, todo desde el punto de vista antropológico. Antropología, Sí. experiencia. Y experimental, sí. Sí. Entonces, dentro de lo experimental y antropológico, no puedo decir que a la persona, bueno, no le puedo destruir su creencia. No Bueno. le puedo decir, no O crean sea, si esa que yo soy persona el Dios. piensa que viene rezada, tú le dices, sí, usted viene rezado. No, tengo que hacer un análisis para establecer que realmente está rezada o no. Eso, Pero ese es mi punto, es decir, pero si tú... Pero yo no le es digo decir, si que yo voy a es- una consejería con el pastor Sí. Miguel, Sí. pues yo voy buscando un consejero y yo sé que él cree y en qué me va a decir, quizás me va a abrir la Biblia, no sé, bueno, no Sí, sé, pero él está creyendo en algo, entonces ¿no te parece que deberías también como venderlo de otra manera? O sea, no sé si estoy usando las palabras correctas. No, Yarley, mira, ponle cuidado. Te voy a decir así con ejemplos que me han llevado allá al consultorio. Hay personas que han ido y me han dicho: Edwin, quiero hacer un pacto con el diablo. Ajá. Como para no salirnos del tema. Yo le digo: quiero hacer un pacto con el diablo. Yo le digo: ok, ¿cómo lo vas a hacer? Y dice: no, es que usted es el que tiene la respuesta. Le dije: ¿desde cuándo acá usted ha visto un parapsicólogo que le venda a una persona que haga un pacto? Porque nosotros realmente no hacemos pactos. Es más, aquí en algún momento estuvimos atendiendo el caso de una persona en México que juraba y rejuraba haber hecho un pacto con Lucífago Rofocale, una de las tantas entidades del infierno, para darnos cuenta, al fin y al cabo de ese caso ya estudiado, ya profundamente, que era una farsa, que el hombre jamás había hecho ningún pacto con ningún diablo, que incluso cuando se le pidió que demostrara físicamente el contacto con ese demonio, no lo pudo hacer. Pero eso no quiere decir que yo no crea que hayan entidades
completamente volando por allí. O sea, a pero las o sea, cuales se sí pueden crees en denominar. que existe el mundo espiritual. Sí, total. Además, ¿por qué? Porque el mundo espiritual es muy grande y en ese mundo espiritual, si no, no creerían los extraterrestres a los cuales tuve la oportunidad de ver. Si no, no creerían los fantasmas, porque creo en los fantasmas. Pero no creo en esas autonomías, en esas autoridades que el ser humano trata de reflejar. Si hay algo malo, es el diablo. Si me ocurre algo malo, es el diablo. No. Puede ser que la persona energéticamente necesite una ayuda, necesite descargarse, porque si no, no existiría, por ejemplo, en la filosofía oriental las artes marciales para ayudar a descargar esas cargas, valga la redundancia, como lo hacía el maestro Lee, el maestro Bruce Lee cuando creó el Jeet Kune Do, como lo han hecho otros maestros. Yo tuve un maestro cuando practiqué taekwondo y él mismo enseñaba que uno de los caminos estaba dentro de uno, dentro de nosotros mismos. Leía al profesor Harari cuando hablaba, por ejemplo, de los dioses y de la creación de los dioses, y él dice algo muy puntual, dice: nosotros hemos creado ese mundo tan ficticio, pero creemos que ese mundo ficticio está aquí afuera. No, el mundo ficticio está incluso aquí en esta parte, porque nosotros estamos tan internamente dentro de este cuerpo material que ni siquiera tenemos la potestad de escoger las cosas. Las cosas pareciera que tuvieran una estructura. Bueno, parece un poquito porque está un poco absurdo para mí un poco el diálogo, pero volvamos al diablo, maldita sea. Y lo digo como maldición porque estamos realmente lo más absurdo acá, vea. Robles dice que él no cree en el diablo como algo, pero que cree en el mundo espiritual, que vio extraterrestres, que vio fantasmas, y además de eso conoce un montón de cosas. Y que está también Bruce Lee. Yo lo que quiero decir... Pero no me parece graciosa tus comparaciones. Esteban. Bueno, está bien. Entonces... Además de que yo he respetado profundamente tus exposiciones que me parecen ridículas en una parte cuando reflejas, por ejemplo, la parte de la historia, la construcción de la historia, cuando deberías estar a la par en que el hombre creó los dioses y los construyó a su imagen y semejanza. Como tal, el resto de los comportamientos han sido netamente humanos. O sea, el hombre creó hasta las mismas palabras que nosotros estamos hablando en este momento. ¿Cómo podemos estar atrás de algo que nunca hemos visto, cierto? Cuando estamos asegurando que lo que estamos diciendo aquí sea la verdad. Es absurdo. Exacto, no hay verdad en el taekwondo y tampoco hay verdad en otras cosas. Pero volvamos a algo más interesante. El diablo, que es el punto del debate de hoy, que es como el centro. El diablo es una figura religiosa, sí. Y al ser una figura religiosa es una figura que tiene que ver con lo que está más en el fondo y en lo profundo de la creencia, de tratar de darle sentido y orden al universo. En el universo hay maldad, hay una maldad que puede ser natural y una maldad que puede ser humana. La maldad natural puede ser que venga un asteroide, caiga sobre mi casa, eso no lo puedo controlar. La maldad humana es la que yo puedo, un humano, como decía el señor aquí, puede coger un revólver y apuñalar a alguien y matarlo, porque ahí hay una decisión. En el cosmos no hay una decisión. Nadie puede coger un revólver para apuñalar. No estoy de acuerdo cuando tú dices maldad natural. Maldad natural, o sea, tú no puedes controlar un asteroide que venga directo e impacte a la Tierra. Eso es no natural. Es una maldad. La Iglesia Católica lo considera una maldad natural desde Santo Tomás, cuando la divide en dos. Pero cuando divide entre maldad natural, la romana. Exacto, la romana lo divide entre maldad natural y maldad humana. La maldad natural y la maldad humana en el fondo siguen siendo maldad. Desde el comienzo los seres humanos, para poder explicar la maldad, entonces crearon figuras y figuras que trataran de condensar eso que está pasando ahí. Por ejemplo, ¿qué llevó a alguien a matar a no sé quién y le metió 30 puñaladas? El tipo después dice, no, es que realmente yo estaba poseído, fue una fuerza sobrenatural que se me metió y por eso maté a esos niños del Putumayo. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de esa fuerza mística. Listo. Y la otra es esta. Se nos vino una ola gigante y un tsunami y nos mató a todos. Bueno, esto también puede ser efecto de que éramos malos y fuimos castigados. Esteban, ¿tú alguna vez has estado en un exorcismo, una liberación? Sí. Pero aún así, o sea, que tú digas que hay hechos que no se pueden explicar. No. O sea, es decir, ¿has visto a alguien caminar por las paredes? ¿Has visto? No. Pastor Miguel, ¿usted ha estado en una liberación donde hayan hechos sobrenaturales que usted diga son sobrenaturales y no los puedo explicar? Yo los quiero ver. Esteban necesita hablar con usted. No. Esteban y yo, en 14 años que yo haciendo programas paranormales, nunca. No, y yo también. He estado en 7 exorcismos que me han invitado y nunca he visto para responderle a
a nuestra Se invitada lo y es, traje. nunca he visto una prueba de algo, no estoy metiendo al diablo, que es el del debate, pero de algo sobrenatural. Sí, uno de los exorcismos que estaba presente hemos oído voces raras, pero hasta ahí que uno dice, bueno, pero una persona teniendo una fuerza de pronto levantarse una silla Sí. cuando 2, 3 personas la están teniendo, pero puede ser un momento eufórico como todos lo podemos tener y desarrollar esa Exacto, fuerza en yo un estoy momento de hablando rabia. de algo Pero, que no exacto, se ha lo que vemos explicado en las películas, naturalmente. lo que se muestra en las películas, que uno ve a alguien levitando, Exacto. que uno Sí. vea que todo sale volando en Que una le habitación. prenda candela a esto. Eso nunca lo hemos visto para... Quisiera responder- dirigirle esa palabra al pastor Miguel. Discúlpeme, mira, hay cosas que tenemos que entrarlas en el plano cinematográfico y hay otras cosas que tenemos que ponerlas en el plano real. Cuando te involucras en el mundo espiritual, desde el caso mío, desde el lado de Dios, sin lugar a dudas estoy confrontando el mal continuamente. Lo que tú dices, la experiencia en el encuentro, lo que para ti simplemente fue emocional o cualquier otro tipo de explicación, para esas personas seguramente fue muy real. Seguramente manifestaciones que las he visto una y otra vez también en encuentros. Pero ¿qué pasa? Hay casos que van más allá. ¿Puedo comentar alguno? Claro. Claro, estamos hablando, digamos, Bien. y para poner más punto a la pregunta, y es al pastor Miguel Fino, en esto, en la labor suya, en la que ayuda a mucha gente y todo, cuando usted también dice, de pronto se ha enfrentado al diablo, Sí. o ha visto al diablo, exacto, ¿cómo lo ha visto usted o qué cosas ha hecho él para uno decir, aquí estuvo el diablo presente? Bueno, verlo físicamente lo he visto espiritualmente, adentrándome en el mundo espiritual. Hay una parte de nosotros que es como una antena a lo espiritual, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es una antena que está continuamente percibiendo el mundo espiritual. Ese espíritu fue creado ¿para qué? Para que estemos continuamente dirigiéndonos a Dios. El asunto es que cuando la persona cambia la sintonía puede estar escuchando la emisora de la competencia. Claro. Entonces está escuchando la oscuridad. Yo decidí sintonizarme con Dios hace ya algunos años. Desde ese punto de vista llega un hombre al cual le dicen Satanás. El apodo ya da mucho que decir. Este hombre en su experiencia había hecho correr a varios pastores. Había sido tremendo el asunto porque se salía de contexto, se transformaba su cara, o sea, los rasgos de su cara cambiaban potencialmente, además tenía el cabello largo y tomaba posturas de animal. Este hombre un día en una administración llegó a levitar, se levantó aproximadamente 40 centímetros. Había hecho cosas sin lugar a dudas bastante tremendas que pues no puedo decirlas al aire. Pero yo le hago una pregunta, pastor, o sea, digamos, y está muy contextualizada con lo que aquí dicen. Sí. En el ejemplo, por ejemplo, del cine, entonces estamos hablando de que el cine ridiculiza a la iglesia cuando habla de una explicación como que el diablo se mete dentro del cuerpo de una persona y hace eso. No, en esa parte no, esa parte es real. El asunto es la exageración. Cuando ya empieza que todo le prende candela, que lo que tú decías, que sí. He visto moverse las cosas, por supuesto que sí, he visto. Cuando se trata de fenómenos paranormales, ahorita continúo con la historia de este joven. Un día entré a una casa, una niña poseída por empezamos a mirar qué era, cuál era el asunto. Cuando entré a su cuarto, todo lo que tenía en el cuarto era de la sirenita. O sea, el cubrelecho, las lámparas, los muñecos, todo absolutamente era la sirenita. Enseguida vi que había una conexión espiritual con este asunto de la sirenita. Efectivamente tenía una muñeca más o menos de unos 50, 60 centímetros en una cómoda a lo alto. Y cualquiera podría pensar que lo imaginé, pero no iba solo, iba con otras dos personas. Cuando quedé mirando la muñeca se rió. Eso pues, wow, ¿de dónde sacó? Mucha televisión. No, fue una experiencia que viví. Pero eso sí lo podríamos relacionar con un fenómeno poltergeist, más no como el diablo, pastor. A ver, ¿a qué voy? Sí, de hecho, que esos juegos satánicos tienen su raíz, es Satanás. De hecho, la chica no podía ser libre. Cuando fui a quemar la tal muñeca, le echaba gasolina a una muñeca de caucho y no quemaba.
Empezamos a orar y a invocar el nombre de nuestro Dios, que es poder, y efectivamente pudimos quemarla y luego procedimos a la liberación de la chica. Pero vuelvo con mi historia de este hombre que había hecho varias cosas, que levitó. No solamente levitaba, sino que este hombre se transformaba, tomaba la figura de un animal, se paraba en sus dedos, de los pies y de las manos, como un perro rabioso, y empezaba a pasear. Tanto que personas que alguna vez me colaboraban en este campo salían de la habitación porque infundía un temor tremendo. Pero ahí es donde va el asunto. Él no solamente había hecho pactos satánicos, sino que era una persona que en esta ciudad ejercía el satanismo de una manera realmente bastante eficaz en cuanto al grado en el que se había metido, empareando personas, haciendo cosas bastante terribles. Ahora llega un momento donde él dice, no quiero más esto, porque es el punto determinante. Ya, hasta aquí llegué. Cuando llega a buscar la ayuda, había ido, como te dije, a otros pastores. Cuando llega a esos pastores, de alguna manera no sé qué pasó, ni quiero cuestionar qué pasó. Lo cierto del caso es que Dios permite que él vaya a mi oficina. Cuando llega a mi oficina, tuvimos varias secciones. Esto fue un trabajo casi de 7 meses para poder sacar. Y en cada administración de liberación era algo tremendamente terrible. Y no era simplemente un juego satánico, era real en su vida. Hasta que un día el hombre pudo ser completamente liberado. Y ahí, en las expresiones de él, cualquiera persona que hubiese entrado ahí hubiera visto a Satanás en su rostro. Lo hubiera visto personalizado en él. Eso no se puede negar, más allá de mi fe, es una experiencia real. Es una experiencia real. No sé, cuando hablamos de mundo espiritual, dicen que no hay brujas. ¿Cómo es? ¿Que no hay que creer en brujas? Pero que las hay. Sí, todos hemos escuchado eso, ¿no? ¿Has visto alguna vez una bruja volar? No. ¿Ninguno? No, y es lo que yo le iba a preguntar. Tantas experiencias ha habido y no tenemos. A mí me encantaría, mi sueño es poder grabar eso, grabarlo, documentarlo, sí, o sea, tenerlo. Y hasta el momento, pues si no lo tenemos, se queda en historias. Y como las brujas, hay 1000 historias de brujas. Aquí van a contarnos 1000 y las brujas están conectadas con el diablo. Es más, si abrimos las líneas, va a llamar gente a decir: yo vi una bruja, está en el techo en este momento, o yo la vi volar. Pero nadie ha podido grabar una bruja y que uno diga, ve, ahí está encima, la estoy grabando. Como nadie ha podido grabar al diablo para y eso mostrar que me existe. encantaría. No, pero si hay registros. Mira, Esteban tiene la fe de Tomás. Sí, Es que si yo tengo un registro de esos, sería noticia mundial. He comprobado la existencia del diablo y estoy seguro que eso sería una noticia muy importante para la humanidad, para el mundo. No, es que donde uno mostrará en vivo un exorcismo, alguien levitando, mañana aldríamos en todos los medios de comunicación del mundo. No, claro. Bueno, y en eso yo coincido con Esteban. Aquí hemos hecho 7 intentos y nunca ha pasado nada. Es decir, esa fe de Tomás, yo tengo una postura personal frente a ese versículo o a esa experiencia, porque previo a ese momento en que Tomás dice, hasta que yo no lo vea y lo toque, y le meta los dedos en las heridas, no les creo. Pero Jesús previamente se les reveló apareció allá donde estaban los apóstoles y dice, ellos tuvieron miedo. ¿Y él qué hizo? Pues, miren, soy yo, y les mostró las heridas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Tomás? Que él haya dicho, hasta que yo no vea las heridas, no les creo. O sea, él mismo se les reveló para que lo reconociera, sus heridas. Entonces, yo en eso coincido y estoy de acuerdo con Santiago en cuanto a que el mismo Jesús decía, no hay nada que esté oculto que no sea para ser descubierto. O sea, tu mentalidad debe ser científica, tú debes analizar lo que sucede, comprenderlo en el lenguaje no de los hombres, en el lenguaje del espíritu. O sea, elevar los problemas que se nos presentan acá al nivel del espíritu. Y en ese contexto, decía, pues retomando el ejemplo de Jesús saliendo del desierto cuando se enfrenta a las tentaciones del demonio, son 3 tentaciones. Dice, convierte esta piedra en pan. Y nosotros vivimos haciendo eso hoy en día, convirtiendo temas que diariamente nos hacen sufrir en pan, una relación que ya no funciona, tratando de que esa relación funcione y desgastándose y maltratándose y tratando de que sea pan, ¿sí? Tratando de vivir
situaciones en nuestra vida y prolongándolas indefinidamente como una adicción al dolor que se ha perpetuado comportamentalmente desde la psicología, viéndolo desde la psicología conductual. Estamos tan adaptados al dolor, ¿sí? Y ya a nivel de neurofisiología han estudiado el cerebro y la zona donde se registra el dolor es la misma zona donde se registra el placer. Entonces, ¿qué nos está diciendo la neurofisiología? Que nuestro cerebro está confundido entre lo que es placer y es dolor. Yo le puedo hacer una pregunta a usted sobre esto, ya nos va a quedar muy poco tiempo. Sí, es que ya lo voy a dar acá unos minutos. 5 segunditos, quiero hacer esta pregunta, que es si el diablo fue un ángel, ¿sí? Hasta ahí. El ángel fue creado por Dios, entonces Dios fue quien creó al diablo, ¿o por qué lo deja vivir ahí? O sea, ¿el diablo es Dios? Pues precisamente... Claro. O sea, ahí es donde el pastor hace rato me hablaba un poco del tema del esoterismo o de la dualidad, y resulta que esos opuestos, desde el punto de vista tangible de la ciencia, son evidentes en todo. Nosotros venimos de dos opuestos, masculino y femenino esencial. Una célula masculina de nuestro padre y una célula femenina de nuestra madre. O sea, ya en nosotros hay un par de opuestos que deben aprender a convivir en equilibrio y en armonía. Y no es un tema oriental, es un tema donde debemos estar en armonía. Bueno, pero los ángeles no tienen sexo, o sea, espiritualmente no funciona de la misma manera. Pero en el versículo o en el texto que ustedes ponían de los que están presos, literal, ahí está hablando de que copularon con pero los seres copularon humanos. Porque vienen y toman una forma. ¿Por eso? Pero los ángeles no Por eso. copulan, ¿no? ¿Sí? ¿Los ángeles copulan? Pues según el texto, sí. Vinieron y copularon con hombres. Y desobedecieron. Ahí entraríamos en el tema de los extraterrestres. Desobedecieron a Dios. Los gigantes. Eso también pueden ser extraterrestres. Claro, o sea, tomaron una materia. Pero venga, un segundo porque se nos va a ir el tiempo. Por eso, ahí tengo nuestra alma tampoco es sexuada. Que tengo nuestra alma es una entidad. Tengo una pregunta para el pastor que hacen acá y la forma interesante. Volviendo al tema del diablo, acá que hoy tocábamos el tema al principio del programa del suicidio. Y es un tema que lo hemos mostrado mucho aquí en el cartel paranormal, porque hay unas personas que creen que el que suicida queda como fantasma y en fin, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. El pastor decía que tenemos fecha de vencimiento, que llegamos a la vida con fecha de vencimiento. Llega uno aquí, pero sin saberla, lamentablemente. La persona que se quita la vida estaba sentenciada para morir ese día, según lo que entiendo, pastor. ¿Hasta ahí muy bien? O la pregunta viene, o alteró la línea de la vida y estaba destinado a morir en 20, 30 años y decidió quitarse la vida y ahí como que le dijo a Dios, mire, papá, me lo paso por encima y me quito la vida. O Dios se había dicho, usted muere este día, pero para meter al diablo otra vez. El diablo entra en ese día final de la persona y dice, no, pero espere que yo quiero quitarle la vida de esa manera, que se la quite él mismo. ¿Cómo el suicidio y cómo sería, pastor, referente al diablo y a Dios? A ver, primero, dos cosas. A Dios nada lo toma por sorpresa. El hecho que una persona se quite la vida no quiere decir precisamente que era, como lo tomamos, la fecha de vencimiento. Y lo dijiste de una manera clara, Daniel, es un desafío a Dios. Él decidió tomó una decisión arbitraria a su destino. La Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito en nosotros siempre y cuando nosotros nos sometamos a su majestad, a todo lo que es su gobierno, su potestad. Pero cuando una persona decide quitarse la vida, básicamente es un desafío abierto a Dios, porque a Él no le correspondía eso. Como lo dije al principio, Dios es el Señor de la vida y de la muerte. O sea, que si cambió la fecha de vencimiento. La alteró. Correcto, o sea, el que se quitó la vida hoy, 23 de septiembre, de pronto Dios había dicho, a esta persona le faltan 30 años para vivir. Sí, tenía un destino, tenía todo, mucho por hacer, claro. O sea que el suicidio, en lo que dice el pastor, no es que Dios haya decidido ese final, sino ahí sí hubo una alteración, por supuesto, de la vida. Fecha. Por supuesto. Y ahí sí ya vendrá un castigo en la eternidad. Claro. Ok, es que esa pregunta era muy válida, porque alguien me preguntaba acá, ¿y el que se quita la vida era así su final que lo había planteado Dios? O si no, simplemente ante el sufrimiento que haríamos, quitémonos la vida, la fácil, ¿no?
y vamos todos para el mismo lado, pero no puede ser de esa manera. Sí, es un tema que aquí hemos tocado muchas veces. Si supiéramos que sigue, después de quitarse Claro. la vida, más de uno lo haría ya. No, camine, salimos de esta vuelta rápido y claro. volvemos y nacemos en otra mejor. Sí, claro. Sería un juego. Sí. Si uno llegara y decir, esta tampoco me gustó, espere, ya vengo. Sí, Y anulo esta y... Sí, Ok. claro. Pero quiero ahí darle en ese- ya, espere, padre, un segundo. Quiero darle a cada uno un minuto su conclusión. Y en ese minuto aprovechar a decir lo que quiera, Robles. Bueno, yo definitivamente me quedo en la posición de no creer en la parte del diablo, primero que todo porque no hay una prueba contundente. He estado también presente en varios exorcismos en donde he esperado rotundamente que se manifieste como tal, como lo he visto y como lo he observado muchísimos testimonios, pero lamentablemente nunca ha pasado. He querido también verlo en la manifestación de las personas que han llegado a buscarme para una ayuda y me dicen que fue por un pacto con el diablo, el cual trato de validar rotundamente con verdaderas pruebas, pero desafortunadamente no he tenido esa oportunidad, por lo tanto siempre me quedaré en esa posición hasta el día que pues lo pueda ver. Esteban Cruz. Rápidamente, yo creo que el diablo existe solo como símbolo, es obvio, está en todas partes, se utiliza como marca comercial, se utiliza para vender de todo, pero no es una entidad inteligente, no existe por fuera del espacio y del tiempo, existe en la mente de todos los que creen en el diablo. Y les voy a poner un ejemplo: si yo recogiera, si cayera un asteroide y nos matara a todos, a usted y a mí, y no quedara nada sino 2 personas por allá que son ateos japoneses, pues ya nadie tendría esa idea del diablo. Y en el futuro, pues, el diablo sería como Zeus, como Poseidón, deidades olvidadas. El diablo existe, pero en la cabeza de todos nosotros. Padre Ángel Carreño, ahora sí. Adelante. Bueno, 2 cosas. Uno, frente a la muerte, hay una autora que ella fue enfermera y acompañó más de 30.000 personas y recibió muchos casos de personas que hablaron de ese umbral, de estar como a las puertas del cielo, de unas experiencias místicas y que volvieron a reorganizar cosas en su vida de una forma contundente. Y ella se llama Elizabeth Kubler-Ross, para quien quiera pues revisar un poco esa parte de esas experiencias de volver de lo que llamaríamos el túnel o la muerte. En cuanto a Jesús, él ya sabía lo que había después de la muerte, porque él está desde el principio, según nuestra visión teológica, él está desde el principio, entonces ya sabe qué hay, no necesita ir y volver, ya sabe. Y en cuanto a nuestro tema, reafirmo que sí existe como una entidad, concuerdo con el pastor, en que no le interesa que se sepa que existe, ¿sí? Es decir, funciona un poco en el modo que hablamos a veces de las logias. O sea, una persona que está vinculada en un nivel muy alto, no le interesa que se sepa, no le interesa hacer ruido, le interesa que sucedan cosas alrededor que faciliten su tarea, y que nosotros de alguna manera en el hecho de nuestra inconsciencia facilitemos esa tarea en este lado del mal. Muy bien. Pastor Miguel Fino, su conclusión. Me quedo en la posición bíblica. Satanás ha estado en esta tierra desde que fue expulsado del Edén, ha perturbado toda la historia de la humanidad y lo seguirá haciendo hasta que Cristo vuelva por segunda vez, es lo que dice la Escritura. Ya de ahí para allá tendrá que rendir cuentas, y mientras la gente siga de alguna manera ignorando que existe, él seguirá haciendo la fiesta en el corazón de muchas personas. Gracias, pastor. Y ya igual a cada uno le voy a dar las gracias y para que dé su mensaje si alguien quiere saber más de cada uno de ustedes. Y Yarley García, su conclusión. Creo que existe, creo en el mundo espiritual. Me parece que el hecho de que no podamos ver o percibir ciertas cosas no significa que esas cosas no existan, sino más bien que nosotros no tenemos la manera de acercarnos aún. Pero en este mundo está más que probado que hay gente que sí, y pues la maldad en esta tierra y la creencia y la concepción de Dios claramente me hablan de que existe el otro lado. Buenos roles los que se quieran contactar con usted de manera ya privada. Sí, donde lo claro que encuentran. sí, se pueden comunicar conmigo al número 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @Robles_Edwin, en Instagram estoy como Robles Edwin, y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal ER. Esteban Cruz. Nada, me pueden buscar como @Cruz Escribiente en Twitter y en Instagram, y allá nos vemos. Ahí tengo un montón de imágenes. Gracias, viejo Esteban. Al padre Ángel Carreño.
En redes sociales, pues en Facebook, Padre Ángel Carreño, y en YouTube igual, están nuestros canales ahí con las prédicas que cotidianamente subimos con el fin de que puedan profundizar y estudiar en su espiritualidad. Muchas gracias, padre. Pastor, antes de decirle a la gente que lo quiera seguir a usted y todo, visitarlo, me tiene que invitar a un exorcismo algún día con el programa en vivo. Por favor. Si fueran fechas específicas, lo haría con Pero ahí le mucho dejo la gusto. tarea, si algún Ok. día me contacta y me dice, viejo, Tres Palacios, tengo un exorcismo en tal lado, lo invito para que cubra esto con su programa o algo, sería un placer, porque igual que Esteban, me encanta lo paranormal, me encanta el misterio, creo en todo esto. Por supuesto. Inclusive escribí un libro que se llama Quiero entrevistar al diablo, precisamente por eso, porque me gustaría verlo, para preguntarle. Mucha gente dice, ¿por qué? Y no a Dios, porque precisamente creo que si alguien le podría a uno contar muy bien quién es Dios, es el diablo. Por eso escribí el libro Quiero entrevistar al diablo. Pero ahí le dejo la tarea, pastor, y los que quieran saber más de usted, ¿en dónde se comunican con usted? No, ¿Dónde sí. lo pueden seguir? Simplemente en el Face, Pastor Miguel Fino. Ahí Pastor encuentran. Miguel Fino, Sí, señor. en el Facebook. En el Face. Pastor, muchas gracias por haber estado acá. No, fue para mí una gran bendición compartir con esta mesa de trabajo. Yarley García, Bueno, me encuentran en redes sociales, en Twitter como Yarley Rayal Piso G y en Facebook e Instagram Yarley García. muy bien. A todos ustedes en la producción, Diego Bernal, muchas gracias a Diego. Y a cada uno de ustedes, no es para que se pongan a pelear ahí en redes sociales ni nada. Cada quien es dueño de la verdad. Cada quien es dueño de su vida y de salir a investigar, de leer un poco más, de investigar mucho más acerca de estos temas tan apasionantes, como es el tema del diablo. No es malo que usted investigue diablo, ni eso lo va a convertir en satánico, ni nada. Al contrario, le va a aclarar muchas dudas. Y bueno, yo soy Dani Tres Palacios y como decía una frase, la verdadera arma del diablo es darle a usted una vida perfecta para que no vaya en búsqueda de Dios. Una feliz noche y que en paz descansen. Estás oyendo El Cartel Paranormal de la Mega. Postday, anticonceptivo emergente.